Gracias. Ya entré en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy Una Chispa Divina. Estamos aquí transmitiendo este miércoles 4 de agosto a las 12 del mediodía. Gracias a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Y bueno, utilizamos ahí un video para hacer la intro y que bueno, para que puedan compartir y ver este programa ahorita que estamos en vivo. En vivo en este tema, bueno, pues tanatología en la pandemia, a lo mejor es un tema que, híjole, pues es que va a estar interesante y también buscamos también herramientas por todo este proceso que estamos viviendo, ¿sí? También sí hablamos de los duelos, las pérdidas, las personas, pero también el no hacer cosas que no estamos haciendo también es un duelo, la pérdida de conocidos, entra y engloba mucho en la cuestión de los duelos. Y para esto, bueno, pues tenemos a Eli Gómez, que es nuestra especialista, nuestra amiga que ya la hemos tenido aquí en Oráculo de Colores, otros temas también, y la cuestión de la tanatología. Y bueno, con ahorita con cómo están la cuestión de otra vez, otra variante, y esta situación pues que es pesada para todos nosotros, pero sobre todo herramientas que nos pueden ayudar para este tiempo que estamos viviendo actual. Y con esto, con esta introducción, y ahorita también participen en el chat, compartan, dejen su like y también hagan preguntas. Le vamos a dar ya la bienvenida a Eli, aquí la tenemos. ¿Qué tal, Eli? Muy buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí gracias a Dios estamos pues contigo de nuevo, platicando en esta transmisión en vivo. Gracias por invitarme y pues sí, lamentablemente esta pandemia ha dejado a muchas personas pues con pérdidas, ¿no? O sea, sus seres queridos han trascendido y a veces es muy complicado. Justo recién hablaba con una consultante que perdió a un ser querido y ella me decía, es que no me pude despedir de él, ¿no? Entonces, sí es complicado a veces, es triste, entramos en desesperación, o sea, las fases del duelo las tenemos ahora sí que todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a veces no entendemos cómo podemos manejar esta situación cuando estamos en una situación de crisis. Entonces, sí sería interesante, bueno, pues sabemos que el duelo siempre va a traer consecuencias emocionales. Si yo tengo una pérdida de un ser querido, principalmente ahorita, como lo decías tú, en esta pandemia, pues es complicado porque, de hecho, lamentablemente, creo que no lo habíamos comentado, de mi pérdida, ¿no? O sea, mi mamá falleció en diciembre, el 1 de diciembre, y entonces ella falleció post-COVID, ella tuvo COVID y falleció en consecuencia del COVID. Entonces, pues fue muy triste el no poder hacer un servicio funerario adecuado, ¿no? O sea, el no poder tener un ataúd, el no poder tener un servicio, el no poder hacer una invitación a las personas de la familia, a los amigos, que vinieran con ella y que la acompañaran, ¿no? O sea, sí fue lamentable, fue complicado. Ella en sus momentos de lucidez nos decía, es que a mí no me vayan a quemar, yo quiero que me entierren, ¿no? Yo quiero ser enterrada en mi ataúd y demás. Y pues no se pudo, o sea, no pudimos cumplir ese último deseo de ella, que fue, pues no ser incinerada. Entonces, pues tuvo que ser incinerada
porque no nos dieron otra opción, ¿no? O sea, no, las funerarias dijeron, no, no se puede velar, no se puede dar el servicio, no se puede vender un ataúd, o sea, solo no, ¿no? O sea, mi mamá no tenía ya COVID, mi mamá ya estaba, ya la habían dado de alta, ya tenía todo para poder volver a su vida normal, entre comillas, y pues no, no se pudo. Entonces, sí es un momento doloroso, es un momento triste, pero afortunadamente, dentro de toda esa tragedia de haberla perdido, lo afortunado que yo puedo ver es que estuvimos con ella hasta el último, ahora sí que hasta su último respiro, ¿no? La tuvimos aquí en casa, aquí falleció, entonces, pues hubo esa posibilidad de estar con ella, de saber que ella era la persona que había, que sí, efectivamente, ya estaba, ya había trascendido, ¿no? Pero esa es una de las bendiciones que yo le puedo encontrar a esta situación. Pero si mi familiar, lejos de que está enfermo, está hospitalizado, está aislado, no tiene la posibilidad de que lo visitemos como familia, si mi familiar está en una situación complicada, que pueda estar con un tubo en su garganta para poder respirar y que le está oxigenando sus pulmones, ¿no? Entonces, empezamos a sumar situaciones personales, individuales, independientes, cada una de ellas, y entonces el duelo se empieza a complicar. Y no porque sea un duelo complicado, sino que se complica la situación porque entonces yo como familiar de la persona que está hospitalizada, que está debatiendo su vida entre salir adelante o dejarse vencer, por decirlo de alguna manera, nosotros ya no sabemos cómo, aún cuando ya tenemos más de un año, ya año y medio de esta situación lamentable, de alguna manera nos hemos ido como, pues, conectando con esa situación, ¿no? O sea, como viéndolo, híjole, pues esto va a pasar, pero realmente qué tan preparado estoy yo para que eso me suceda a mí o en mi familia, ¿no? O sea, eso es lo que yo necesito saber. ¿Qué tan preparado estoy como familiar para afrontar una situación como la que se puede presentar? Porque si no nos cuidamos, si andamos por todos lados, si hacemos caso omiso a las indicaciones, lávate las manos, usa cubrebocas, ponte sanitizante, aunque parezca, ay, qué flojera, pues sí, pero es tu vida lo que está ahí en juego, ¿no? Entonces, si podemos nosotros ser el paciente, el que está en camino al hospital, entonces, sí es importante tener todo presente. Si yo sé que por mi trabajo puedo estar en riesgo, pues entonces preparo mis cosas. Y no, es que ese tema también es bien complicado. O sea, no el que yo prepare mis papeles legales significa que ya me voy a morir mañana. No, es importante tenerlos preparados siempre. O sea, siempre, no importa. Si tienes una propiedad a tu nombre y tienes herederos, pues es importante que los dejes en regla, porque la pandemia solamente es como un empujoncito para que las personas trasciendan de una manera más rápida. Pero la muerte como tal, un maestro de tanatología nos decía, es que nosotros nacemos con dos certificados, el de nacimiento y el de defunción. O sea, pero no nos dan el de defunción cuando nacemos, aunque deberían, ya nada más para ponerle fecha y diagnóstico de Sí, muerte, ¿no? digo, es fuerte, pero sí. Sí, o sea, es que es como cuando entras a un empleo, o sea, como dices, es fuerte, pero es real. Pero es Como real, cuando sí. entras a un empleo, te dicen, firma tu contrato, pero firma tu renuncia, ¿no? Y yo lo he visto Y con no tiene muchas fecha, personas. pues la renuncia, ¿verdad? Claro, no tiene fecha. Si tú te portas como el jefe quiere, si haces el trabajo que el jefe te Ujú. pide Sí, y trabajas y das el 100 y aunque des el 200 a veces no funcionan las cosas.
Entonces, pero ya está tu carta de renuncia, ya está firmada, no tiene fecha, solo está firmada. Entonces, así es la vida. Y algún maestro también nos decía, levante la mano quien no se piense morir. Entonces muchos levantaron la mano y dijo, bueno, nada más digan cómo le van a hacer, ¿no? Porque todos nos vamos a morir. Un día, en una hora, en un momento en específico, todos vamos a morir. Dice, Sí, entonces, si tú no estás preparado para decir yo me voy a morir, hay mucha chamba por hacer, hay mucho trabajo pendiente ahí. Pero si yo voy preparando a mis hijos, a mi familia y me voy preparando yo como persona para ese momento, no solamente en documentos legales, también en cosas personales, emocionales. También si tengo animalitos de compañía, si tengo gatos, perros, pajaritos, si tengo peces, no sé. Si yo tengo una vida a mi cargo, ¿qué voy a hacer con esa vida? sí, claro. Incluidos hijos, ¿no? Porque a veces también decimos, no, pues los hijos que se los quede el papá o la mamá, o sea, empezamos como a distribuir, pero ¿qué es lo que quiero yo, mamá o papá, para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero yo, mamá o papá, para mis animalitos que me acompañan? ¿No? O sea, también eso es importante. Incluso en algún momento nos decían, incluso si tienes plantas, porque a veces también nos olvidamos que las plantas son seres vivos, o Sí, sea, claro, sí. Sí. son plantas, Cuarzos, sí, tienen, oye, o también nosotros que hemos tomado muchos cursos también, libros, el mismo conocimiento, ¿no? O sea, si a lo mejor no tengo familia o alguien, pues también a quién se los voy a claro, también dejar, ¿verdad? O sí, heredar eso que está ahí, sí, porque muchas veces lo tiran a la basura, dicen, ay, son libros, y ¡pum! basura. No, exacto, no. O sea, yo, por ejemplo, como dices tú, afortunadamente he tenido muchos libros que he leído y que tengo por leer y que tienen información que vale la pena compartir. Entonces, ¿qué voy a hacer con toda esa biblioteca que tengo en casa? ¿No? Entonces, bueno, pues los libros los llevas a una biblioteca o se los das a mi Ujú. amigo que él se dedica también a lo mejor a dar clases o no sé. O sea, todo eso y te juro que cada vez que vas haciendo como como palomeando lo que está pendiente, te vas sintiendo más tranquilo. Y entonces, y te lo digo por la experiencia con mi papá. Mi papá, él, bueno, creo que nos tocaron ambos, bueno, ya nos conocíamos, ya éramos amigos cuando mi padre trascendió y cuando mi madre trascendió. Ujú. Entonces, cuando mi padre estaba ya en ese proceso, el doctor le dijo, tiene 6 meses, si no se opera, si no esto, si no el otro, pues máximo 6 meses, porque su cuerpo no va a resistir más. Entonces, pues mi papá en 6 meses hizo todo lo que tenía que hacer y cuando hizo el último trámite legal, dijo, ahora sí, ya me puedo morir tranquilo. Y de verdad su cara era de una cara de paz, de tranquilidad, de no pasa nada si mañana ya no abro los ojos. O sea, para él estaba a todo dar, ¿no? Pero para nosotros como familia, así como, a ver, espérate, no, tranquilo, no, no, no es para tanto, ¿no? O sea, no Es seas fuerte tan. escucharlo, es fuerte Sí, escucharlo. sí, por supuesto. O sea, él decía, para mí, yo ya estoy listo. Y créeme que se preparó, yo creo que como uno, desde que le diagnosticaron la insuficiencia renal crónica aguda generalizada, o sea, porque así fue el diagnóstico, él duró con ese diagnóstico 3 años sin hacerse diálisis. Obviamente le dimos tratamientos alternativos y le funcionaron, pero llegó un momento en que él se cansó y dijo, ya no quiero, ya estoy cansado, ya no, por favor. Ya viví lo que tenía que vivir, ya hice lo que tenía que hacer y estoy listo. Antes de que él empezara a perder su visión, leyó mucho, leía todo el tiempo, tenía una mesa aquí en casa, tenía una mesa llena de libros, él era muy apegado a la iglesia, a la religión,
Y tenía libros de santos, tenía libros de santas también, y, y él se ponía a leer, y a veces llegaba yo a casa, porque yo no vivía con él, y me decía, ¿me lees, por favor? Nada más, ahí donde está marcado. Entonces yo me ponía a leer y hace cuenta que era el mensaje así como, tome para llevar, ¿no? Tome su mensaje para llevar. Entonces, pero él nos iba preparando a nosotros y él se estaba preparando a sí mismo. Entonces, leyó mucho los últimos años de su vida. Cuando ya no podía ver, porque le dio glaucoma, nos ponía a leer a nosotros. Nos decía, búscale. Pero mira, tenía una memoria increíble. Y entonces él decía, en tal página, ahí como en el tercer párrafo, ahí léele, empieza. No, en el de arriba o en el de abajo. O sea, sabía lo que quería que leyéramos. Entonces él se preparó durante 3 años y los últimos 6 meses de su vida hizo trámites legales. Trámites, registró a mi mamá y la dio de alta, hizo muchas cosas, hizo su testamento, lo actualizó, en fin. Para nosotros fue fuerte como hijos. Y mira que yo tengo ya, voy a cumplir 9 años de ser tanatóloga. Y decía yo, ay, no, papá, o sea, no, espérate, no, tranquilo, tenemos muchas cosas por vivir juntos. Pero él me decía, no, hija, ya, yo ya estoy cansado. Vas tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, cumplí muchos sueños con él y eso es lo importante, cumplir los sueños en conjunto. No mis sueños, no sus sueños, los sueños en conjunto, lo que podemos hacer entre los dos o entre la familia. Porque a veces decimos, es que yo quiero esto, pero no le pregunto al otro si él lo quiere, ¿no? O sea, No, sí. y eso es importante. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres hacerlo conmigo? Ok, vamos a hacerlo juntos. Pero si no lo hacemos de esa forma, entonces vienen los resentimientos, viene la nostalgia, viene el es que le hubiera dicho, le hubiera pedido, lo hubiera llevado, lo hubiera, o sea, entonces hay que hacerlo. Decían por ahí, hay una frase, ¿no? Que dice en vida, hermano, en vida, ¿no? O sea, hazlo en vida. Pero bueno, si la vida ya no te permitió porque tu ser querido ya trascendió, entonces hay muchas formas de volverte a conectar con tu ser querido. La energía de los seres amados está aquí, está circulando. O sea, no hay posibilidad que se vayan, porque si tú la invocas, si tú le dices, papá, mamá, hermano, hijo, amigo, estoy triste, y te pones a platicar con su energía, va a haber una señal que te va a decir, aquí estoy, te escuché, o se va a manifestar en tus sueños, o se va a Sí, manifestar sí, sí. en algo que tú, incluso en un letrero de un anuncio publicitario, o sea, parece película, pero es la vida real. Si tú lo invocas, lo vas a ver la respuesta. A veces no vemos lo que queremos, porque queremos escuchar o ver cosas que nosotros queremos, pero ellos nos dicen lo que debemos escuchar, lo que debemos saber. Aun cuando ya hayan trascendido, es ese momento de la conexión. A veces yo decía, yo quiero soñar con mi papá o quiero soñar con mi mamá, porque a pesar de que la tuve entre mis brazos sus últimos respiros, a mi mamá, por ejemplo, su Alzheimer ya era muy avanzado, pero me llenó de tanta satisfacción que ella, yo antes de que trascendiera, le pregunté, mamá, ¿sabes quién soy? Mamá, ¿sabes quién soy? Pues sí, eres mi hija Elsa, ¿no? Y yo así, ¡oh! No, o sea, para mí fue maravilloso escuchar su voz, decir que era su hija. Y le dije, ¿y sabes quién es ella? Mi hija Ixchel, que conoces tú también. Ay, pues sí, es Ixchel y es Abraham y así, o sea, dijo los nombres de las personas que estábamos con ella. Y minutitos después falleció. Entonces, fue, fue bonito, o sea, me pongo un poquito sentimental, pero fue bonito
pero no deja de ser doloroso. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. El que yo sea tanatóloga no me quita que sea mujer, que tenga Claro, sentimientos, que sea un ser claro. humano. O sea, sí, soy tanatóloga y 9 años me han dado muchas experiencias con personas que han perdido a sus seres queridos, pero eso no me quita a mí la humanidad. O sea, no me he deshumanizado del sentimiento del otro, definitivamente. O sea, es imposible que yo, conociendo toda la información que tengo, diga, ay, es normal, ya, por favor, supéralo, ¿no? Ya, o sea, suéltalo. A lo mejor se lo digo a mis hijos en algunas otras cosas, pero cuando se trata de la pérdida de un ser querido, jamás, jamás en la vida diré, deja de llorar. O limitaré a una persona, ay, por favor, ya le lloraste mucho, deja de llorar, por Dios. No, nunca, nunca, jamás en la vida, nunca lo haré, porque es un sentimiento que está ahí, que está presente y que me hace ser humano, que me hace ser esa persona con esa carencia también, esa necesidad de sentirme acogido en los brazos de alguien, de sentirme consolado por alguien, ¿no? O sea, Sí, siempre sí, sí. es Digo, importante. porque comentabas, pues somos seres humanos y bueno, ahorita que lo estás relatando, pues digo, a mí también me mueve, ¿no? Por igual la pérdida y es diferente. También te quería hacer esa pregunta a nivel personal y a nivel también desde el punto de vista profesional, porque son diferentes también los duelos, ¿no? Yo cuando perdí a mi mamá, pues sí tenía 12 años, y ya cuando mi papá fue ya 35 años, ¿sí? Te impacta de una forma diferente y también cómo se fueron, ¿no? También de una forma u otra, entonces tu papá lo fue asimilando, preparando y precisamente tu mami, pues en este tiempo de la pandemia, entonces es lo fuerte, ¿no? También cómo trascienden las personas y todo esto de la cuestión de la pandemia, que digamos, no es porque nos guste ser pesimistas ni nada, pero pues va a pasar mucho tiempo en que tenemos que acostumbrar y ahí están también los duelos, ¿no? Esta parte de, pues te decía, no salir a divertirnos igual que antes, simplemente para trabajar pues también ya no lo podemos hacer igual que antes. No, Entonces, sientes que sí hay, o sea, sí hay diferencia en esa parte, o sea, alguien que haya muerto hace algunos años a un tiempo reciente y sobre todo el contexto de su muerte. claro, por supuesto. O sea, la diferencia es muy, muy grande entre las personas que trascendieron antes de la pandemia y durante la pandemia. O sea, como te decía, el proceso es diferente. ¿Por qué? Porque antes, si una persona se enfermaba y llegaba a urgencias a que lo atendieran, pues podías pasar a verlo, ¿no? O sea, el doctor te decía, ¿sabe qué? Hicimos todo lo posible, pero ¿Mm? su familiar lamentablemente pues no soportó y pues ya no está con nosotros. Bueno, cuando te lo dicen bonito, ¿no? Porque luego Sí, salen y lo dicen, que te iba a comentar, porque por lo regular no, no son tan pues, lindos, o sea, no derecha la tienen, flecha. sí, su familiar ya murió, vaya Sí, con trabajo oh, social, ¿no? Si bien hey, te va. Entonces, exacto, son las palabras que dicen, sí, sí, sí. desafortunadamente. Digo, Como, trabajé muchos años en área hospitalaria, cerca de 20 años en mm, hospital, y pues yo decía, ¡ay! ¿Qué le pasa a este hombre, no? O sea, al doctor. Sí, tuvo en su bata le trabajo da social. yo trabajaba en el área de orientación y quejas, Ah, ok. que era muy, muy de la mano con trabajo social y con las señoritas que te reciben el carnet, que son las asistentes médicas. Estábamos como así en la misma, digamos, oficina, o sea, estábamos como juntas, pero yo tenía como área de orientación y quejas, pues tenía como en la cercanía de las personas, porque incluso también por eso se quejaban, ¿no? Porque decían, es que el doctor, ¿cómo se atreve a salir y decirme que mi hijo ya se murió de esa forma, que no es una persona humana? O sea, tú decías, claro, por supuesto, o sea,
hay que tener tacto para decir las cosas. A veces dicen, no es la información que me estás dando, sino cómo me lo estás diciendo, ¿no? Eso es lo que a veces no entendemos como personas que tenemos contacto con el público. A nosotros, o sea, yo lo he comentado en algunas ocasiones, en algunas transmisiones en vivo, y es muy importante porque a veces las personas creen que porque yo me dedico a otras cuestiones holísticas, pues no tengo conocimientos reconocidos, por decirlo así, como profesionales, ¿no? O sea, el que yo lea el tarot, el que yo haga Reiki o algunas otras técnicas de energía, no significa que no sepa de otras situaciones, como del trabajo social, como de la tanatología, como de la terapia familiar. Y ahorita que ya estoy por entrar al segundo semestre de la especialidad que te comenté, de adultos mayores, entonces eso no significa que yo no sepa. Y durante 28 años me capacitaron para la atención y trato al público, para el manejo del conflicto, para programación neurolingüística, ¿no? Identificación de un probable riesgo de conflicto. O sea, identificar si la persona llegaba y desde cómo me estaba mirando, cuidado, porque esta persona puede venir con agresividad, porque nos sucedió lamentablemente que a compañeras les dieran bofetadas, ¿no? O sea, por su culpa se murió mi hijo. A ver, señora, pues yo no lo traje cuando ya se estaba, o ya estaba ahogado, ¿no? Porque no lo cuidó, porque cositas o así, ¿no? O sea, o Sí. que perdían un ojo porque estaban jugando y se les encajaba el lápiz en los ojos. O sea, cosas así terribles que decías, Dios, yo era, bueno, era muy jovencita. Yo cuando empecé a trabajar tenía, Todavía estás joven. ay, gracias, amigo. Pero yo, imagínate, yo comencé a trabajar a los 17 años. O sea, todavía no era adulta. Un mes después ya había cumplido los 18, pero cuando yo comencé, mi primer pie en el IMSS, que fue donde yo trabajé, yo tenía 17 años todavía. Entonces, imagínate toda mi experiencia Sí, sí, y, sí. y cómo fui aprendiendo, por supuesto. Entonces, todos estos cursos, el otro día que estaba revisando mis papeles, o sea, Dios, tengo como, no sé, como más de 50 cursos de atención y trato al público, de manejo del conflicto, manejo de la ira, o sea, todo lo que tiene que ver con la atención y no ponerte al tú por tú con el derechohabiente o ahora lo aplico con el paciente, ¿no? Porque también puede ser que la persona no esté dispuesta a recibir la información que tú le quieres dar. Bueno, pues esto ya es en cuestiones particulares, ¿no? O sea, ya están pagando por un servicio. En la institución, pues ahí era gratuito para ellos. Bueno, relativamente gratuito, ¿no? Porque pagan sus cuotas. Pero a lo que voy es, no estoy improvisando cuando te digo que es importante aprender a identificarnos como seres humanos, a identificar cómo vamos a hablarle a las personas, porque es bien importante tener ese tacto. A veces no me cacho y hago las cosas y las digo y chin, ya hasta que lo dije, me cae el 20, ¿no? O sea, ya hasta que le dije las cosas, reflexiono, recapacito, hago una introspección y digo, híjole, creo que no debía habérselo dicho de esa forma. Pero si lo reconoces, acéptalo y dilo en el momento, discúlpame, te ofrezco una disculpa de verdad porque lo que te dije no era de esa manera. Y entonces reconocer que no lo hicimos bien y volver Sí, al camino del ser humilde, o sea, ser humilde en el sentido de reconocer que me equivoqué. Y eso va desde cómo recibo una noticia, cómo la digo, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia muy, muy cercana con mi mamá, una hermana, me habla una hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo está mi mamá? Digo, ya la dieron de alta, ya mañana se va al geriátrico. Ay, qué bueno. Digo, mira, te cuelgo porque ya vamos a subir al elevador. Háblame al ratito. Sí, llegamos a casa y mi mamá fallece. Así.
O sea, de que la dio de alta el neumólogo, 1 hora, sí. falleció. Otra hermana le habla a esta que le había dicho yo, ya la dieron de alta, y le dice, tu mamá ya se murió, ¿eh? Imagínate el shock en el que entró mi hermana. Así de, ¿cómo? Espérate, no. Si me acaba de hablar Elsa y me dijo que mi mamá estaba bien, que ya la habían dado de alta. Pues yo no sé, para que vengas a verla. O sea, imagínate. Oye, entonces también, fíjate, es que es un tema con la cuestión de la familia, ¿no? Y es una maestría también con la familia, Sí, o con los sea, hermanos. ¿Cuál consideras entonces, por ejemplo, ok, digamos que ese día te tocó, a lo mejor, porque hay veces que están en terapia intensiva y uno hace guardias y a lo mejor, pues te tocó a ti recibir la noticia. claro, Entonces, tú le tienes que comunicar a tus hermanos. Ahora, también está la otra parte que a veces no se habla mucho, la cuestión del hijo único, ¿verdad? Que siempre dicen, claro, mira, pobre, el hijo único, ay, cómo disfrutó. Pero en esas situaciones de duelo, en la otra parte, con quién te, es como ese dolor y todas esas situaciones, tiene que sacarlas el hijo único, ¿no? Digo, yo no soy hijo único, entonces está, pero hay que entender también la parte del hijo único. Con los hermanos, sí, cada quien tiene una personalidad diferente, ¿estás de acuerdo? claro. Entonces, ¿cómo, si tú vas a ser el portavoz de esa noticia tan fuerte y que puede ser tu papá, tu mamá, ahí como esa sensibilidad, ¿cómo se lo manejarías si tú no estás en estos temas? Incluso hasta con unas palabras. Yo me acuerdo que a mi hermano mayor le tocó estar cuando falleció mi papá y me dijo estas palabras que ya cuando me las dijo yo dije, "Ay, Dios mío", pero sentí de una forma u otra, no tan fuerte, me dice, oye, me dice un apodo, ¿no? Y me dice el apodo y me dice, oye, eh, nos, a- nos acabamos de quedar sin papá. Yo, ¿cómo? Ay, cabrón. Sí, entonces es, de una forma, siento que fue primero siendo empático con el apodo, luego la parte de pues decir, pues yo también me quedé sin papá, entonces, pues nadie nos prepara para esto, cómo le pudiéramos hacerle para ser portavoz de esto. ¿Qué consejo nos darías a todos cuando vamos a dar esta noticia? Pues mira, más que consejo, porque alguna vez me regañaron por decir, es que te voy a dar un consejo, y me decían, ¿segura que tú puedes dar consejos? Ah, también. ¿No? O sea, Sí, yo, ay, perdón, discúlpame, ¿no? O sea, es como una costumbre que tenemos tienes decir un razón. consejo. Sí, o sea, pero a veces la gente lo malinterpreta, ¿sabes? Y por eso hago este Claro, sí. como puntualización. Más que un consejo, yo les diría, si tú eres hijo único o eres el hijo que recibió, yo lo voy a decir así, tenía un paciente, una persona en proceso de duelo, que dijo, ¿por qué a mí se me han muerto mis abuelitos? ¿Por qué conmigo? Estaba bien enojado con la vida, con Dios, con el universo, con lo que tú, como quieras llamar al ser superior. Y yo le dije, ¿y por qué no lo ves como una bendición? Que te eligen a ti como ese ser de luz para trascender. Y se quedó así. No lo había pensado. Claro, si ellos están viendo en ti que tú puedes ser ese último vínculo de la vida con trascender, ¿por qué no lo reconoces y lo aceptas con amor? Entonces les cambias el chip. Eso es cuando, ok, trasciende la persona, ¿no? Está ahí en el hospital, como decías tú, y le dan la noticia, ¿sabe qué, señor tal? Su familia ya trascendió, ya no pudimos hacer nada. Avísele a su familia. Si yo no sé cómo hacerlo, entonces acudo con un profesional. Ahí en el hospital seguramente hay un Ujú. trabajador social, seguramente hay una enfermera, seguramente hay alguien
a quien yo pueda acudir y decirle, ayúdeme, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacer, no sé cómo decir Sí, esta sí, sí. noticia. Para mí fue muy doloroso y no sé cómo transmitirlo sin mi dolor, sin incluir mi dolor en el mensaje, porque a veces no lo hacemos por hacer sentir mal al que le estoy diciendo la noticia. A veces es tanto mi dolor que yo necesito liberarlo, necesito decir, ya se murió, Sí. ¿no? Pero no sé cómo hacerlo. Y hay gente que Entonces, gritará, se enojará, a lo mejor yo, por ejemplo, cuando me pongo nervioso, o sea, entro en risa, pues, pero no es de que me dé, es como, pues, ¿cómo te lo explique, hijo de la chica? sí, claro, O sea, es una empiezas risa a decir hasta nerviosa, majaderías y risas, pero no es de que, este, es pues el mismo nervio. claro, claro. Entonces, si yo no sé, entonces hay muchas, muchas cosas que podríamos hacer. Yo haz de cuenta, ¿qué hice yo? Es lo que te voy a contar. ¿Qué hice yo? Cuando mi madre trasciende, cuando mi madre deja de respirar y el doctor me dice, porque le dieron de estos, ¿cómo se llama? Como electroshock, o sea, para reanimarla. Ya, sí. Dijo, no, es que ya no, no hay nada. Le dije, ¿de verdad? O sea, yo todavía le decía, ¿de verdad ya no? No, no. Y yo la veía ahí, ¿no? O sea, como dormida. Y yo decía, no, no, es que no, no es cierto. Pero ya cuando su cuerpo empezó a perder el calorcito, yo lo que hice fue hablarle a una amiga. Le dije, amiga, es que no sé qué hacer, ¿no? Le hablé a mi amiga y le dije, pasó esto, llevé a mi mamá, o sea, le conté todo y le dije, y ahorita, pues ya nos dijeron que ya falleció. Y entonces mi amiga pues me empezó así como a decir, bueno, aquí estoy contigo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te apoyo? Pero te estoy contando esto, o sea, ni 5 minutos y entra la llamada de mi hermana diciéndome, ¿qué pasó con mi mamá? Y yo, o sea, ni siquiera habían pasado 5 minutos y esta otra hermana ya le había avisado a todo mundo que mi mamá se había muerto. Y yo Ah, así, ok, sí, espérate, o sea, espérate. Primero interiorízalo, primero créetela tú, ¿no? Primero recibe la noticia, saca el dolor, saca el miedo, saca la frustración, ujú, primero sácalo tú y después lo compartes. De todas formas, ya trascendió. No va a hacer la diferencia si lo dices luego, luego que acaba de morir, así te esperas unos minutos. Eso es lo que yo les diría. Si sí, recibiste una noticia terrible como la pérdida de un ser querido, respira, asimílalo, siéntelo, llóralo, sí, eso sí. grítalo, solo no te lastimes. El que tú Y- vayas y golpees una pared, patees una banqueta, que te lastimes, no va a hacer la diferencia. Llora, grita, vuelve a gritar, vuelve a llorar, háblale a un amigo, háblale a, si crees en alguna religión, háblale a un sacerdote, háblale a tu guía espiritual, habla con alguien. Antes de dar la noticia a tu familia, habla con alguien, quien sea. Con incluso el señor que está junto a ti, que también está esperando noticias de su familiar, sí, sí, sí. seguramente va a haber alguien ahí junto a ti. No estás solo, no estamos solos. Y cuando son momentos de tragedia, siempre hay alguien a nuestro lado que nos mandan, te juro por Dios que nos los mandan. Ahí están esperando a que tú solo voltees y lo mires y le digas, ayúdame. No te conozco, pero ayúdame. Me siento mal, estoy triste, estoy enojada, estoy furiosa, no me la creo. Siempre va a haber alguien ahí para acompañarte en ese momento de dolor, siempre. Ahora, si es una tragedia muy trágica, que estás solo, se te muere el ser querido, estás en casa, no tienes a quién llamarle, no tienes saldo en el celular, Sí, sí. sal y tócale a un vecino. Eso sí, porque fíjate, a veces tú lo decías, ¿no? Yo no sabía qué hacer. Y aunque es, somos terapeutas, todo, también nos bloqueamos y otra vez regresamos a la misma parte.
somos seres humanos, pues no, Claro, no somos máquinas, no somos robots. Y a veces dices, bueno, pues si a veces pido ayuda para que alguien, un ejemplo, me ayude a cambiar una llanta o cambiarme de casa, ¿cómo no va a pedir ayuda en algo más trascendente, más fuerte? Sí, necesito ayuda, también claro. ¿Sabes qué? simplemente que me escuches y esa parte también, lo que comentabas me lleva un poco también a la insensibilidad, aunque no es el tema del día de hoy, también cuando trasciende alguien del medio del espectáculo, que luego los medios llegan ahí y a lo mejor es extraoficial y a veces no respetan el duelo de los familiares hasta que, como tú dices, ya de una forma u otra lo estás poco a poco, lógicamente no está superado el duelo, pero pues ya esperar algunas horas, porque a veces por la noticia, oye, quieren así de, 12:35, Sí, no, pues a 12:50 deja preguntarle qué onda por la muerte de este cantante, pues recordemos que a lo mejor es un cantante, es un actor para ti que nunca viste y todo, pues el papá de la persona, o sea, claro, no, es hijo, es ahí, papá, es ahí hermano, o se sea, va un tiene poco una la familia. sensibilidad como sociedad, ¿no? Claro, sí, es bien incómodo eso, ¿sabes? O sea, bueno, nosotros apenas vi una noticia, me decía mi hija, mamá, es que un actor, me dijo el nombre, le amputaron una pierna. Bueno, dice la noticia que a lo mejor se la amputaron. O sea, ni siquiera sabes qué es lo que está pasando y ya estás publicando nomás para que la gente siga. No se vale. La sensibilidad humana está perdiéndose en todos los sentidos, en todos, se está perdiendo y es lamentable, es muy lamentable, porque queremos, como dices tú, dar una noticia antes de que sea noticia. Y no. Por eso te digo, lo que yo hice, Elsa Gómez, fue esperarme. Ya cuando el doctor me dijo, sí, no hay que hacer, dígame qué hacemos, le dije, deme 5 minutos, porque estaba mi mamá, o sea, ya cuando le dio el infarto aquí, porque es en este cuarto donde estoy, de hecho, Ah, cuando le dio el infarto aquí, mm, dijo, es que no aquí no sabes. tengo, y la llevaron rápido, la subieron a la camilla, se la llevaron, tenían una ambulancia estacionada aquí afuera de la casa, la sacaron, pero mi mami ya había fallecido. Entonces le dieron reanimación y dijo, no, ya no hay nada que hacer. Ok, me bajé de la ambulancia, me dijo, ¿qué hacemos? Porque era paciente post-COVID. Le dije, deme 5 minutos, por favor, deme 5 minutos. Pero mi hermana vive aquí a la vuelta. Entonces vino y vio todo, empezó a llamar a todo mundo. Yo no me di cuenta. Si no le hubiera dicho, oye, espérate, no me di cuenta. Entonces estaba mi hija, estaba mi sobrino, estaba mi hermana, estaban ellos conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si mi ser querido trasciende? Esperar, esperar, como te digo, no voy a cambiar las cosas si me espero unos momentos. ¿Y Ujú, para sí. qué? ¿Para qué voy a esperar? Si mi amigo, hermano, ser querido viene de lejos, viene de otra ciudad, y yo le digo, ¡pum! Tu ser querido se murió. Vente. Imagínate en carretera, si va a viajar. Imagínate si tiene que subirse a un autobús y se equivoca de camión y se va para otro lado. Sí, sí, Bueno, puede a mí me pasar, pasó sí, apenas, sí, sí. iba a la Ciudad de México y me subí, ya iba tarde, y me subí corriendo hacia Ciudad de México, Le pero pasa a nunca uno vi, estando distraído. nunca vi que decía Ciudad de México Centro Sur, o sea, sabrá Dios dónde era Ah, eso. Y yo, ¿qué? Y yo ya estaba muy acomodada en mi sillón y todo. Elsa Gómez y yo, mande, este no es su camión. Y yo, ay, perdón, no, o sea, sí, sí pasa. solo porque llevaba prisa. Ahora imagínate si tengo un dolor de la pérdida, si voy a manejar, si tengo que manejar, a lo mejor estoy en mi trabajo y estoy manejando cosas calientes, ¿no? Que soy cocinero. O a lo mejor estoy atendiendo un paciente porque soy enfermero o Sí, doctor. eres cirujano también, o sea, Ajá.
Y no se espera, ¿no? Y, ay, comuníquenmelo porque es urgente. Y a veces yo he visto que les ponen, la enfermera les pone el celular, doctor, conteste, ¿no? Oye, ya se murió tu familiar. Aunque sean doctores y lo que sea, también a veces son humanos, también a veces entienden ese dolor cuando es personal, ¿no? Entonces, espérate, date un tiempo, date un respiro. Si la persona está al lado tuyo, bueno, pues ya. Pero si la persona tiene que viajar kilómetros para ir, o tiene que tomar un avión, o tiene, no sé, espérate. ¿Cuál es la prisa si ya no hay nada que hacer? Solo esperar. Entonces, ¿yo qué les diría? Respira, interioriza todo eso que estás sintiendo y sácalo, sácalo. Llorando, vuelvo a repetir, llorando. Si quieres irte busca un árbol, grita, abraza el árbol, pídele ayuda al ser que tú creas que es superior a ti, a Dios, el creador, el universo, las galaxias, como tú le quieras llamar, a ese ser superior. Dile que te reciba en sus brazos en ese momento, que te abrace. Y si tienes un amigo, abrázalo. Y si tienes a alguien que no conoces y te está ofreciendo su apoyo emocional, recíbelo. O sea, ¿por qué vamos a negarnos en ese momento de necesidad a recibir el amor que merecemos como seres humanos? Entonces, claro, tampoco te voy a decir, ay, vete, salta y camina y abraza a todo mundo, no. Y menos ahorita en época de pandemia, por favor. O sea, no lo hagas, ¿no? Pero tómate, yo te diría unos minutos. ¿Cuántos? No lo sé, los que tú creas. El que tú te esperes 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora después de que te dieron la noticia, créeme, no hace la diferencia. Si estás en un área hospitalaria, tu familiar va a estar ahí horas, horas. Sí, sí, sí. Si tu familiar falleció por COVID, Es un proceso, ¿no? En un hospital. Sí. claro, ¿qué hace la diferencia si tú se lo dices a los 5 minutos o se lo dices a la media hora o a la hora? No hay diferencia. La diferencia va a estar en cómo te sientes y cómo transmites la noticia. Esa va a ser la diferencia. ¿En qué momento? Bueno, ya respiré, ya saqué todo lo que tenía que sacar, mocos, lágrimas, todo. Ok, ya, estoy respirando bien, me siento mejor. Ok, entonces ahora sí, sé cómo hacerlo, lo hago yo. No sé cómo hacerlo, pido ayuda a un profesional. ¿Sabe qué, señorita enfermera? Ayúdeme. No sé cómo decirle a mi familia que ya falleció. ¿Sabe qué, señorita trabajadora social? Ayúdeme. No sé cómo hacerlo. ¿Sabe qué, doctor? Yo sé que este no es su trabajo a lo mejor, pero dígame cómo doy la noticia a mi familia. También hazlos parte de esta sensibilización, ¿no? Entonces, si no te dejan entrar al hospital porque falleció de COVID y te dan la noticia porque así lo están haciendo, fallece la persona, le avisan y solo le entregan las cenizas, Sí. confía. ¿De qué te sirve la noticia que anduvo en la televisión mucho tiempo? Es que cambiaron los cuerpos y las cenizas eran de otro y el cuerpo del otro estaba, no sé si vieron esa noticia, fue hace ya casi un año que cambiaron, Sí, lamentablemente. de recién, ¿no? Que Sí, sí, empezó sí, que todo. había mucho descontrol y todo esto en los procedimientos para la entrega de los restos del ser querido. Entonces, me decían a mí, porque pues mi mamá se la llevaron, falleció a la 1 de la tarde, se la llevaron como a la 1 de la mañana. Al final del día la tuvimos aquí 12 horas, ¿no? Hasta que vinieron por su cuerpo. Y nos dijeron, no, nos la vamos a llevar y mañana, después de las 10 de la mañana, pasan por sus cenizas. Y decían, ¿y si no es mi mamá? ¿Y si no son sus cenizas? Digo, pero es que ya no es ella. O sea, ya no vamos a verla. Ya no va a ser su cuerpo. Ya no. O sea, acepta la pérdida. Primer paso, aceptar. Si te dicen que en esa cajita, en esa urna están sus cenizas, acógelas en tu corazón y di gracias Dios por haberme permitido
vivir esta vida con esta persona, con tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu primo, tu amigo. ¿Qué vamos a hacer si ya revolvieron las cenizas con un poquito de alguien más? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a separar las cenizas? Pues no podemos. O sea, es bien complicado de verdad y no lo estoy hablando así nada más porque no lo sienta. Créeme, yo también viví ese momento de decía, y le dije al señor, al de la funeraria, le dije, ¿y estás seguro que me van a dar las cenizas de mi mamá? Yo le pregunté, dije, quiero saber, ¿qué me garantiza que son las cenizas de mi madre? Y me dijeron que yo se lo estoy diciendo. Y dije, ok, o no, pues o sea, qué más quería escuchar? Sí, son las cenizas de mi mamá, está bien. Y entonces, todavía no las he podido llevar al panteón, aquí las tengo todavía. Porque apenas está en proceso de hacerles un nicho porque no había panteones abiertos, ¿no? Entonces apenas ahorita ya los están abriendo. Y por un ratito. Entonces, pues yo la tengo en mi corazón. Si está en cenizas o está en su cuerpo, en su ataúd, eso ya es algo extra. Es un beneficio extra. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta de cómo decirle a mi Sí, claro. familia Sí, sí, sí. que alguien falleció. Sí, muy, muy, muy importante. Sí, porque dices, como bien lo dices, tal pareciera que no, pues ahorita, también ahí estaría qué tanto está siendo tan fuerte el dolor, que a lo mejor necesito misma compañía y a lo mejor por eso la mayoría de las personas reaccionan así, ¿no? Así de, pues deja hablarle a medio mundo y pues recibir el consuelo, ¿no? Pudiera ser Porque así. quiero compartir tantito de lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí, Podría ser. O sea, quiero empezar a liberar, pero la mejor forma de liberar es que lo sí, liberes tú solito. exacto, sí, no, ya como no lo dices tú, exactamente, es de empezarlo a sacar, liberar, aceptar. Mira, bueno, vamos a leer poquito del chat, ¿Sí? también para las personas que están aquí en vivo viendo la transmisión con sus comentarios y o preguntas. Leticia Gómez Ruiz dice, falta educar para la muerte, para este proceso de trascendencia del alma, educar para vivir y morir, desde todas las disciplinas, profesiones, desde la niñez y hasta el final de la vida. Es el comentario de Exacto. ella. La conozco a esa Leticia Gómez Ruiz. Sí, es tu hermana. Es mi Juan hermana. Araujo, desde Perú, dice, siempre va a ser personal. Primero, que es la vida, entonces la muerte es parte de la vida, ¿sí? Incluso después comentarios abajo, al mismo comentario de Juanito, saludos hasta allá, hasta Perú, comenta Leti, dice, así es la muerte, está implícita en la vida, es parte de la vida, y es un juego que gana la muerte siempre. Eh, sí, pues sí, y no, pero bueno, eso ya será Sí, es que ese es otro tema, otro ¿no? La muerte tema, es ¿no? relativa, o sea, la muerte es Exacto, relativa, ¿no? sí, Porque si creemos en la reencarnación, pues morimos en este cuerpo físico y reencarnamos en otro. sí, Pero sí. eso es de acuerdo a lo que yo creo. Por eso, como dices tú, eso así como que la muerte le gana a la vida, pues... Sí, sí, entiendo el punto y creo también es parte de, ¿verdad? Claro, De que, bueno, sí, el cuerpo físico y que lógicamente ya no vas aunque ya si vemos el punto de vista religioso, ¿no? Pues se supone que en teoría, así tal cual como conocemos la ciencia, lo que sabemos, pues no volvemos a este mismo cuerpo, ¿no? Ya si hablamos de religión, están otras cuestiones. Y aparte está la parte de encarnar y eso y es otras filosofías también, entonces exacto. Son es muchos muchos temas temas. referentes a la muerte y la transición y la reencarnación y todo ese rollo.
Y bueno, ya nada más para cerrar, dice Juanitos, la vida es todo, la muerte es un pasaje, exacto, nada. Estamos, fíjate, hace una pregunta, ¿estamos vivos y muertos? Ándale, hasta la muerte es bendición, reaccionamos cuando deberíamos de actuar. Y algo fuerte que yo también, este, también no lo había tomado consciente hasta que alguien te lo hace consciente. Precisamente en este proceso respiratorio, al respirar estamos aquí y estamos no aquí. Es lo fuerte. Es lo fuerte porque en Sí, este proceso de inhalar estamos en este plano y al exhalar ya no estamos aquí. Es fuerte porque también te puede generar cierta situación, pero al contrario es para estar en el aquí y en el ahora. Y otra claro. cosa bonita que también una de las invitadas una vez comentó, Nadia Serrano. Sí, sí la conozco. Sí, es tu maestra, ¿ah? Sí, sí la conoces, sí, sí va. Que comentaba, y ese día nos habló de Reiki, y estuvo bonito, porque también decía, ¿no? Que en nosotros habita igual tu papá y tu mamá, o sea, que igual hay formas de, hasta por la forma de la piel, por ejemplo, yo de mi mamá, pero hay cosas de formas de ser a lo mejor de mi papá, entonces, todavía habitan en nosotros, y como tú también lo decías hace rato, pues igual en una comunicación, en sueños, en un proceso de introspección, pues también podemos hablar con nuestros seres queridos, seres amados que ya trascendieron. Entonces, en sí, sí, es un proceso que todos tenemos seguros, como bien lo dijo el maestro, sí, como te comentaba tu maestro, pues todos vamos a trascender, sí. Falta mucha cultura porque pues, es un país que supuestamente hace mofa de la muerte, pero creo que hace mofa por el mismo miedo, ¿no? O sea, es como esa relación, el pueblo mexicano o el pueblo, no sé qué tanto latino, de hacer mofa de la muerte, el Día de los Muertos, pero pues, con miedito, ¿verdad? O sea, sí todavía no hay mucha cultura de trascender y mucha esta parte de, bueno, cultura o procesos terapéuticos. ¿Con qué te gustaría cerrar? Voy a poner aquí tu página de tu fanpage, Eli Gómez, terapeuta integral. Entonces también lecturas de numerología, lógicamente tanatología. También estás colaborando con otros canales de YouTube. Platícanos, por favor, eh, qué se viene para Eli en estos Pues meses. mira, ahorita rápidamente, pues antes que nada agradecerte esta conexión. Ya tenía ratito que no nos veíamos, pero me da mucho gusto siempre estar contigo. Y ahorita, bueno, yo vivo ya saben algunas personas que te siguen y que estoy aquí en la ciudad de Querétaro. Ya tenemos consultorio para atención personal, presencial. Seguimos atendiendo por Zoom. Tenemos atención tanatológica, atención psicológica. Estoy colaborando con el centro INSER los días miércoles a las 9 de la noche. Hacemos una transmisión en vivo, centro INSER, que es también parte del, del proyecto en donde yo estoy. Es un grupo de diversas actividades profesionales de la salud, médicos, psicólogos, terapeutas, eh, fisioterapias, o sea, hay más personal que está al servicio de los ciudadanos aquí en Querétaro, pero también hacemos atención a través del Zoom, hacemos consultas vía Zoom también para quien está fuera de la ciudad, podemos atenderlos a través de esta plataforma. Y bueno, eso es de lunes a domingo. Nosotros no tenemos decir, no, pues en domingo no trabajo, en sábado, porque sabemos que el acompañamiento tanatológico puede ser en cualquier momento. Solamente si es en la madrugada, pues sí es un poco complicado, pero de lunes a domingo estamos trabajando en Centro INSER. Somos 3
una psicóloga y 2 terapeutas tanatólogas. Leticia Gómez, de hecho, ella está terminando una maestría en tanatología, entonces siempre estamos actualizándonos, siempre estamos estudiando para que ustedes tengan pues la mejor terapia o el mejor acompañamiento. Entonces, eso ahorita, como estoy en la escuela, sí es un poquito complicado cursos o talleres, pero transmisiones en vivo sí estoy haciendo. Entonces, en Centro INSER y en Eli Gómez, terapeuta integral. Entonces, pues cualquier cosa me pueden mandar mensaje por la página. Mi número de celular está en la página, pero se los doy. Es 55 86 80 32 90. Entonces, estamos aquí en Querétaro y cualquier cosa, bueno, pues nos pueden mandar algún mensaje y lo respondemos. Gracias, Y bueno, con gracias, respecto gracias. a la tanatología, pues simplemente si yo tengo un familiar o un ser querido que está hospitalizado, que está teniendo una situación de atención médica por COVID, es importante tener esa apertura de que puede suceder que trascienda. Ahorita ya con las personas que se han estado vacunando, que han estado tomando pues estas precauciones, ha disminuido un poco, pero con esta nueva cepa de COVID, pues otra vez están hospitalizándose personas y ahora son jóvenes. Entonces, ¿qué les diría? Cuídense, por favor, reciban todas las indicaciones y hagan lo que les dicen. Y pues ahora sí que si lamentablemente sufren alguna pérdida, respiren. Eso es lo que les va a ayudar un poquito a ir asociando este momento doloroso y en la medida de lo posible, pues acudan a una terapia profesional, porque sí es importante que reciban un acompañamiento, que alguien los guíe. Los amigos son buenísimos, pero a veces como amigos no sabemos cómo acompañar a nuestro ser querido en su momento de duelo. Entonces, nosotros como terapeutas profesionales les damos algunas estrategias. Si tu amigo no quiere ir a terapia, pero tú eres su amigo, su mamá, su hermano o alguien cercano, tú puedes ir a terapia y llevarte herramientas para ponerlas en práctica con él. O sea, eso es lo que yo le sugeriría. Y pues no sé si tengas alguna otra cuestión, pero pues eso es lo que yo les podría decir, que es muy lamentable, es muy triste, pero es importante que sepan que no están solos. Aun cuando no haya nadie cerca de sus seres queridos, hay alguien que está ahí con ustedes, que les puede dar una palmada, a lo mejor es lo que necesitamos, una palmadita en la espalda, un abrazo, un estoy contigo, o un te presto mi teléfono para que hagas una llamada, ¿no? Entonces siempre hay alguien ahí que nos puede apoyar y que está dispuesto, porque todos los que estamos en un hospital sabemos para qué estamos ahí, que estamos acompañando a nuestros familiares que están teniendo una pérdida. Allá adentro están perdiendo su salud y quizá pierdan la vida. Entonces, pues nada más, listo. Mensaje entregado. Sí, ya tenía mucho que no lo decía. Perfecto, sí, pues aquí estamos poniendo tu Facebook y también el Facebook del Centro INSER. Y todo eso va a venir en la descripción del video, tu Gracias. fanpage y también el WhatsApp para que se comuniquen, le escriban a Eli Gómez. Gracias, Eli, gracias por estar aquí. Gracias. Y que bueno, pues luego igual organizamos alguna cuestión de alguna lectura para decir mensaje entregado. También hay que se acomode ahí con tu horario y nuestros horarios, ¿verdad? Sí, claro. Y gracias a los que se conectaron, gracias a los que estuvieron en el chat en vivo y a los que vean este programa, si les suena interesante, lo pueden compartir. Y pues muchas gracias.